Y vamos a estar leyendo a continuación Levíticos capítulo 13, versículo 4. Hoy toca el versículo 4. Aleluya. Gloria al Señor. Y el versículo 4 revela una poderosa realidad espiritual que tiene que ver con la iglesia, y que nosotros tenemos que estar conscientes y entender que es parte de la revelación de la palabra. Obviamente que en este versículo está revelada esa realidad como una figura a través de lo que sucedía con aquel creyente que tenía síntomas de lepra y el proceso que el sacerdote tenía que aplicarle para buscar su sanidad y su restauración. Vamos a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Levíticos 13:4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no apareciere más profunda que la piel, ni el pelo hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Siéntese, por favor. Me parece muy interesante. Y solamente vamos a meditar profundamente este versículo. Con este versículo nos vamos a quedar, ya que es demasiado profundo cada detalle que Dios está revelando para enseñarnos realidades espirituales que tienen que ver con la iglesia. Quiero volver a darle lectura para afirmar en su pensamiento Levíticos 13:4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Le voy a titular a esta meditación: separado de la comunión por llagado, tomando la palabra como lo dice textualmente. Separado de la comunión por llagado. Bien, vamos a meditar la palabra con discernimiento, porque ese es el propósito de estar estudiando textualmente y sistemáticamente libro de Levítico, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para desarrollar esa habilidad de discernir espiritualmente la palabra. Y hay 2 palabras que son clave para entender espiritualmente lo que Dios nos quiere revelar en este versículo 4 de Levítico 13. La primera palabra es mancha blanca. Eso es muy importante para discernir. La segunda palabra es encerrará al llagado, o frase, encerrará al llagado. Ponga esto en su conciencia, que por causa de esa mancha blanca, hermanos, el sacerdote, escuche, literalmente, por orden de Dios, tenía que encerrar a esa persona que se presentaba con llagas, con manchas en su cuerpo. Sí, lo tenían que poner aparte, un tipo de cuarentena, aislado, excluido, separado de la comunión. Esto sucedía cuando alguien tenía síntomas de enfermedad y se sospechaba que podía ser lepra. Inmediatamente el sacerdote, que era la autoridad competente para determinar si era lepra o no, el sacerdote examinaba al enfermo y según los síntomas que tuviera,
era el tiempo de separación de aquella persona en la comunión. Era separado de la comunión con la congregación de los hijos de Israel. ¿Ok? Los síntomas en la piel era evidencia de enfermedad en el cuerpo. Y el primer síntoma en aparecer era una mancha blanca. Y esto se refiere a un defecto en la piel. Esta mancha era una deficiencia enfermiza en la vida de aquella persona. Esa mancha tenía que ser tratada porque exponía a enfermar todo el cuerpo si no se le trataba inmediatamente. Es decir, el resto del cuerpo de la persona podía llenarse de manchas y terminar completo de lepra. Por ello, en el primer síntoma, el sacerdote lo examinaba. Al presentar cualquier mancha en la piel, la persona tenía que ser excluida inmediatamente. Y no era opcional de que, no, me voy a quedar en mi casa para que ahí me guarden. No, lo excluían. Literalmente, por orden de Dios, era apartado de la comunión. El sacerdote tenía la autoridad de separar al enfermo. El texto dice por 7 días, una semana, de toda comunión con el pueblo, incluyendo la familia. Por síntomas de enfermedad era separado completamente de cualquier comunión, relación. El enfermo quedaba aislado, excluido de la comunión familiar, social y espiritual. Y el tiempo de separación era temporal, con el propósito de que fuera sanado, restaurado y recuperara su vida normal dentro del campamento con la congregación del pueblo de Dios. Ahora, este proceso de separación por síntomas y sospecha de lepra, escuche, es figura, aquí voy a entrar a lo espiritual, es figura de la realidad espiritual cuando algún creyente presenta síntomas de pecado, de maldad, de inmundicia en su vida personal, ya que la lepra es figura de maldad, de pecado, de inmundicia. Escuche y aprende, porque voy a pasar de lo físico, de lo terrenal a lo espiritual, poniendo como base que la separación y los síntomas físicos de aquella persona en su piel es un cuadro gráfico de una realidad espiritual que tiene que ver con la maldad, con el pecado, con la inmundicia, cuando se presenta en la vida de algún creyente. Muy importante, la mancha blanca en la piel representa una deficiencia moral y espiritual en la humanidad del creyente. Escuche, porque estoy hablando del significado espiritual de lo que se menciona. La mancha era en la piel. Repita conmigo, piel. Y la piel representa nuestra humanidad. La piel representa la parte humana de nuestra persona. Y la parte humana de nuestra persona es la más vulnerable de nuestro ser. La piel representa nuestra humanidad. Y lo humano en nosotros es lo más propenso a contagiarse de maldad. Así que en este contexto, hablando espiritualmente, la piel representa nuestra humanidad, lo más expuesto a enfermarse de maldad, de pecado, de inmundicia. Cuando cualquier creyente presenta síntomas de alguna deficiencia moral,
espiritual en su vida personal tiene que ser tratado por la autoridad espiritual competente que Dios ha establecido para cuidar la salud espiritual de su alma, de su vida, de su persona. Así como el creyente enfermo con síntomas de lepra era tratado por el sacerdote, así también ahora, espiritualmente hablando, cualquier creyente en la iglesia, en el pueblo de Dios, con síntomas de maldad, tiene que ser tratado por la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre su persona. Y esa autoridad espiritual suele ser el ministro que Dios ha establecido en ese pueblo. En este caso es el pastor, o en este caso soy yo como pastor, autoridad espiritual. Los pastores somos la autoridad espiritual que Dios asigna, así como el sacerdote, como aquel sacerdote que tenía que examinar y tenía que tratar a aquel enfermo para cuidar la salud física. En el caso de nosotros, hermanos, como sacerdotes, como ministros de Dios, somos la autoridad espiritual competente para tratar todo aquello que quiera enfermar la vida espiritual de los creyentes. Ante los primeros síntomas, por ejemplo, lo que menciona el texto, manchas en la piel, el enfermo tenía que ser tratado inmediatamente, hermanos. Pero en el momento se tenía que intervenir, porque exponía con esa enfermedad infectar a todos los demás, contagiar a todos los demás, porque la lepra era una enfermedad muy contagiosa, hermanos. Entonces el enfermo tenía que ser tratado inmediatamente. En lo espiritual, escuche y aprenda, una mancha puede ser una deficiencia pecaminosa en el carácter, una deficiencia pecaminosa en el comportamiento, un hábito maligno en la conducta. Espiritualmente puede ser una mancha en cada uno de nosotros si nos descuidamos. Cualquier mancha blanca en la piel era peligrosa y tenía que ser tratada por el sacerdote, hermanos, de manera inmediata, porque esa mancha enfermiza podía dañar y destruir todo el cuerpo de la persona. En lo espiritual, cualquier deficiencia, conducta pecaminosa, mal hábito, actitud pecaminosa y maligna en la vida de cualquier creyente en una congregación, tiene que ser tratado inmediatamente por la autoridad espiritual que Dios ha puesto a cargo. Porque lo peligroso de estas deficiencias pecaminosas, de estas manchas espirituales, es que pueden contagiar, enfermar, dañar y destruir el resto del cuerpo que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, hablando en términos generales. Cuando un creyente presenta algún síntoma de maldad, es muy peligroso, porque puede contaminar al resto de los creyentes, al resto de los miembros en una congregación. Y esto es muy, pero muy peligroso. A mí me ha tocado, hermanos, que yo tengo, cuando me entero de algo, en el momento yo intervengo. En el momento yo llamo a esa persona. En el momento cuestiono a esa persona. Cuando son, hermanos, síntomas muy peligrosos que pueden destruir, contaminar, pervertir a la iglesia. Porque es muy peligroso. Esas manchas hay que tratarlas inmediatamente, hermanos. Esos problemas, esas actitudes, hay que enfrentarlas inmediatamente. Me acaba de pasar apenas el domingo. Tuve que confrontar a un joven que apenas está viniendo
no lo tengo como miembro, como una visita, prácticamente perfectamente un desconocido para nosotros. Y viene conmigo con una actitud muy maligna, vino a condenar, a señalar, a acusar a otras personas de aquí de la iglesia. De hecho, comenzó su plática conmigo: pastor, quiero decirle de algunos hermanos de la iglesia que andan mal. A mí me sorprende que me dijo eso. Quiero decirle de algunas personas que andan mal. Y yo le digo: a ver, momento. Si vas a hablar de los hermanos, si es algo bueno, te quiero escuchar. Pero si vas a hablar cosas malas de los hermanos de esta congregación, no te lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque tú no los conoces. Porque tú vienes llegando. Tú no los conoces a ellos. Si fueras una persona de 5 años, 3, 4, 5 años en adelante, entonces te escucho con atención. Pero tú eres un perfecto desconocido. Tú no los conoces. No puedes juzgar, no puedes condenar, no puedes llegar señalando, acusando, condenando, porque ese es un espíritu diabólico maligno. Porque el único que tiene el título de acusador es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, una persona con esa actitud, que apenas está llegando, escasamente como un mes a lo mejor, que viene y no sabemos ni quién es, no sabemos ni con qué intención viene, y viene conmigo con esa actitud, para mí eso es una mancha maligna en su conducta, en su comportamiento, en su actitud. ¿Y qué fue lo que hice? Lo paré en el momento. Lo paré en el momento. Porque no se puede permitir una actitud así. Porque eso puede sembrar cizaña, calumnia, malos entendidos. Y al ratito, imagínense el problemón que se puede hacer. Entonces uno tiene que tratar en el momento, hermanos, esas situaciones. Y esto es un ejemplo espiritual. Cuando brotaba alguna mancha en la piel de algún creyente en la antigüedad, representando aquellas malas actitudes que a veces tomamos dentro de la iglesia. La responsabilidad del sacerdote era examinar con discernimiento lo grave de aquella mancha blanca. Si la mancha era símbolo de lepra, mire, la solución del sacerdote era excluir, apartar al enfermo de la comunión con los demás, para evitar propagar la enfermedad en los demás creyentes. Lo excluían completamente, lo apartaban. ¿Cómo se llama la reflexión? ¿Ya se les olvidó? Se los voy a recordar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo. Separado de la comunión por llagado. Separado de la comunión por llagado. Ahora vamos a ponernos un momento en la condición de aquel hombre llagado. Qué trágico, ¿verdad? Qué triste, hermanos, la condición de esa persona. Porque prácticamente, hermanos, por causa de la enfermedad, perdía toda clase de comunión con los demás, con las personas que amaba, con sus compromisos espirituales. Por ser llagado, era puesto aparte. Esto me habla de quedar excluido completamente de todos los demás.
de toda clase de comunión. Y esto nos revela la trágica consecuencia de lo que produce la maldad, el pecado en la vida de los creyentes. Por causa del pecado y la maldad, cuando está presente en la vida de algún creyente, pierde toda clase de comunión espiritual. El pecado lo hace quedarse solo, pierde toda clase de comunión espiritual con Dios y también con la familia. Ya no es lo mismo. Debemos de entender, hermanos, esto y tomarlo en serio, que así como aquel leproso llagado quedaba excluido y separado de la comunión espiritualmente, cuando el creyente llena su corazón de lepra, entiéndase maldad, pecado, inmundicia, pierde la comunión con Dios, pierde la comunión con la familia de Dios, que es la iglesia, pierde la salud de su alma y pierde la salud de su cuerpo. Mire todo lo que pierde. El pecado, como lepra, te separa completamente de todo lo bueno de la vida de Dios. El otro aspecto muy importante que le mencionaba al principio: el enfermo era encerrado, literalmente, era encerrado por el sacerdote. Lo aislaban solo. En lo espiritual, esto nos habla que el pecado como lepra, la maldad como lepra, la inmundicia como lepra, encierra al creyente. Pierde su libertad cuando peca, pierde su libertad cuando se llena de maldad, pierde su libertad cuando se llena de inmundicia. Eso me habla la acción de que el sacerdote encerrara al llagado. El pecado es como una cárcel que encierra moralmente y espiritualmente al creyente que se llenó de maldad, que se llenó de manchas morales y espirituales en su vida cristiana. Y esto es muy contundente, hermanos, porque el sacerdote tenía la obligación, tenía la responsabilidad, tenía la autoridad divina, la autoridad de parte de Dios, tenía la orden de Dios para encerrar al llagado. Y este encierro, hermanos, era un cese, un alto a su vida normal. Espiritualmente, el encierro habla de la suspensión de los compromisos espirituales en la vida del creyente que se llenó de manchas pecaminosas en su corazón. Esta suspensión en la vida cristiana se le llama disciplina. Cuando se le aplica disciplina a aquel creyente que empieza a manifestar síntomas de maldad en su persona, cuando se sorprende que hay alguna mancha moral, espiritual, llámese cualquier actitud o hábito pecaminoso, el creyente se le tiene que disciplinar. Eso representa el encierro, el cese de sus actividades, de su participación espiritual. El creyente, al igual que aquel llagado, queda, hermanos, excluido, separado de las facultades espirituales en la vida de la iglesia. El ministro de Dios, así como el sacerdote, tiene la autoridad de Dios para suspenderlo, para sentarlo, para separarlo de sus facultades espirituales. Lamentablemente, lo que sucede hoy en día, que cuando algún creyente se llena de inmundicia, llena su corazón espiritualmente de lepra, en lugar de que se someta a la autoridad del sacerdote, del ministro de Dios, de la autoridad espiritual, muchas veces lo niegan y otras veces mejor prefieren salirse de la congregación. Y ahí se cumple la realidad de que queda excluido, no porque Dios lo haya votado,
no porque el pastor lo corra, sino que por causa del pecado se cumple la separación, hermanos, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron o pecamos, el pecado rompe la comunión, el pecado nos aísla, el pecado nos detiene. El pecado, hermanos, bloquea nuestro caminar, paraliza nuestro caminar. No es responsabilidad de Dios, no es culpa ni tampoco de los ministros. Es consecuencia del mal que traemos encima. Amén. Ahora, el propósito de esta separación, encerrando al llagoso, ya estoy en la última parte, era para evitar una propagación de la enfermedad y para buscar la sanidad y la restauración de la persona enferma. En lo espiritual, el tiempo de disciplina en la vida del creyente no es para excluirlo para siempre, ni para correrlo de la iglesia para siempre, sino para evitar la corrupción moral y espiritual del cuerpo de Cristo y para buscar la sanidad y la restauración del alma del creyente que pecó. Y en este primer caso se le daba un tiempo corto al llagado, una semana. Una semana. ¿Para qué? Para examinar el comportamiento de la llaga. Si no avanzaba y se detenía, se le restauraba. Pero si la llaga no se detenía y en lugar de detenerse avanzaba, entonces se le daba otro tiempo más y se le prolongaba más el encierro. Eso me habla del proceso de disciplina. Hay creyentes que pecan, reconocen su pecado, se humillan a Dios y se les asigna un tiempo corto de disciplina, 6 meses, 8 meses, según el comportamiento de esa llaga espiritual en su carácter, en su corazón. Pero si el creyente, en lugar de sanarse, restaurarse, hermanos, continúa con ese hábito maligno, se le tiene entonces que volver a encerrar, a disciplinar, y se le aumenta el tiempo de suspensión. Eso lo vamos a mirar en el versículo que sigue, la próxima semana. De eso habla. Esta entonces es la forma de cómo Dios nos revela de cómo se tiene que tratar correctamente cuando hay un síntoma de maldad, de pecado, de inmundicia en la vida del creyente. Amén. ¿Sí quedó claro, mis hermanos? Bueno, espero que usted se ha entendido, y cuando llegue a haber un caso, algún síntoma de lepra entre nosotros, pues usted no se sorprenda. Simplemente discierna y entienda que cualquier disciplina en la iglesia, hermanos, es la forma como Dios reveló que se tiene que corregir aquello maligno y enfermizo que muchas veces viene a enfermarnos del alma. Póngase en pie, por favor. He terminado.